Dios mío, un meteorito. Caramba. Me encandila. ¿Qué es esto? ¡Qué fuerte! ¡Demonios! ¿Escucharon esa explosión? ¡Diablos! Empezó la guerra atómica. Yo estoy filmando todo. ¡Qué miedo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué miedo! Vamos a empezar por las noticias de última hora. Las historias o las imágenes que salen del centro y el este de Rusia en estos momentos son simplemente increíbles. El cielo se llenó de fuego y azufre. Aproximadamente 10.000 toneladas. Una lluvia de meteoritos. Testigos vieron como varias explosiones sacudieron la región y observaron largas líneas de humo en el aire. Una explosión 20 veces más fuerte que la de la bomba atómica en Hiroshima se produjo en el cielo sobre ciudades y pueblos de los Urales. La onda expansiva destrozó ventanas y destruyó tejados y paredes de los edificios. ¿Qué es esto? La siguió una lluvia de fragmentos de meteorito que cayó sobre la gente. El ataque cósmico dejó a cientos de personas heridas, pero no se produjeron muertos. Todavía no es lo que buscamos. Primero chequearemos esta área, luego pasaremos por aquí. No creo que nos alcance el tiempo para ir a Travniki. Los científicos han llegado al área donde cayó el meteorito para trazar su trayectoria. Para hacerlo, necesitan entrevistar a centenares de testigos que pueden proporcionarles información valiosa. Por ahí. Estaba alto, Sí, alto en el cielo. Sobre el bosque hubo una explosión. pero más al sur, creo, un poco más al sur. Donde ahora está el sol. Aproximadamente ahí se produjo la explosión. Y la nube estuvo justo sobre las casas. Lo empecé a grabar cuando pasó un rato, unos 15 minutos creo. Grababa desde mi patio y la nube no desaparecía, no se movía hacia ningún lado, solo se hacía un poco más ancha. Bien, muchas gracias. De nada, soy toda una estrella de televisión. Sí. Buena información. Significa que la fragmentación fue más allá. Aquella mañana soleada, la maestra de la guardería, Ainura Garipova, estaba jugando con los niños en el aula, sin saber que estaba a punto de salvar 14 vidas. Vi la estela en el cielo y los niños corrieron conmigo hacia la ventana para verla. Comenzó a hacer mucho calor y nos ensordeció los oídos. Vi el fuego y no sé por qué pensé que iban a arrojar bombas a las ventanas. Quizá terroristas o no sé. Faltaban solo unos segundos para la explosión y de repente me puse a esconder a los niños allá, en la cocina. Pero un niño vaciló y se quedó cerca de la ventana. Unos segundos más tarde quedaría herido por fragmentos de vidrio. Me acerqué, lo tomé de las manos y cuando me puse de espalda, la oleada nos cubrió. Me puse en cuclillas con el niño y la onda nos cubrió con escombros y también me hirió en la frente. Y corrí con él a la cocina. Luego hubo una explosión más. Intenté calmar a los niños y me cubrí la frente con una toalla para que no vieran la sangre. Cuando los padres de los niños se enteraron de la magnitud del desastre, estuvieron agradecidos por la rápida reacción de Ainura. Bueno, muchachos, hasta luego. Que tengan suerte.
En la región de Chelyabinsk, 1.600 personas resultaron heridas como consecuencia del impacto. Muchos de ellos se lesionaron cuando se acercaron a las ventanas para ver el destello en el cielo. La onda expansiva que llegó unos minutos después de la explosión rompió las ventanas y cortó a la gente con trozos de vidrio. Todas las ventanas también estaban rotas en el hospital de Chelyabinsk. Pero a pesar de que hacía 20 grados bajo cero, el edificio no fue cerrado. Por el contrario, todos los médicos se movilizaron. Los niños que llegaban aquí tenían heridas cortantes en la cara, la cabeza y las manos. Parece que por curiosidad se habían acercado a las ventanas y en ese momento se rompieron los vidrios. Hospitalizamos a 11 niños, en su mayoría con heridas cortantes en la cara y la cabeza. El trabajador de fábrica Andrei Usakov ingresó en el mismo hospital después de la explosión. En la mañana del 15 de febrero casi acabó enterrado bajo un montón de escombros. No es grave, tuve solo una lesión en la rótula. Estábamos cargando un vagón, vimos el destello y primero no entendimos qué era. Pensamos que era un cortocircuito y no prestamos mucha atención. Pero luego llegó la onda expansiva. Ni siquiera tuve tiempo para pensar. Vi un objeto que caía desde arriba, me encorvé y tuve suerte porque me dio solo en la pierna. Suerte se ha convertido en una palabra popular en Chelyabinsk en aquellos días. Los científicos son conscientes de la magnitud del daño que podría haber causado el meteorito. Creo que Chelyabinsk salió ileso. Algunas ciudades de la región producen armas nucleares, etc. Así que un golpe directo a una de estas ciudades, que se encuentran en un radio de 100 kilómetros de Chelyabinsk, pudo haber tenido consecuencias mucho, pero mucho más graves. En el momento cuando cayó el meteorito, un avión de pasajeros se aproximaba a Chelyabinsk. La tripulación y los pasajeros a bordo vieron un destello. Tanto la aeronave como el meteorito fueron capturados por la cámara. Al principio hubo rumores de que un ovni había derribado el meteorito para salvar al pueblo de la Tierra. Otra teoría es que fue un misil lanzado por los militares. Más tarde, los científicos estudiaron a fondo el vídeo y llegaron a la conclusión de que era la imagen de este mismo avión que casi chocó contra el meteorito. Oficialmente conocido como Chelyabinsk, el meteorito entró en la atmósfera de la Tierra el 15 de febrero a las 9:20 de la mañana, hora local. Explotó sobre un área densamente poblada. El meteorito era de 17 metros de diámetro y pesaba 10.000 toneladas. La NASA estima que la potencia de la explosión fue de 500 kilotones de trinitrotolueno. El incidente de los Urales se percibió hasta en los lugares tan lejanos como Alaska y la Antártida. El meteorito, que explotó en la atmósfera de la Tierra, voló desde el sureste hacia el noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Su estela de vapor se vio en varias regiones de Rusia y por primera vez en la historia, el impacto de un meteorito fue grabado desde todos los ángulos. Dios, todos los perros corren. Dios mío, ¿habrá empezado la guerra atómica? En el pueblo de Rosa, cerca de Chelyabinsk, Rustam Gafarov salió de su casa y vio arriba un inusual evento celestial. Inmediatamente empezó a grabar lo que veía con su teléfono móvil. Poco tiempo después, su vídeo sería visto en todo el mundo. Aunque fue un rodaje peligroso, ya que la explosión le provocó una conmoción cerebral al muchacho. Tía Lyuba, ¿hubo heridos en Rosa? Yo no estaba aquí. Ah, estuviste en Egipto. Rustam, ¿a ti no te aturdió? Sí, me aturdió. Empecé a grabar y me arrolló la onda, como si me hubiera arrastrado el viento. ¿Mostraste el video a tus padres? Sí, por supuesto. ¿Y qué te dijeron? Palabrotas. No sé, simplemente tuve mucho miedo. No hay nada mejor para despertarse por la mañana que un meteorito. El meteorito Chelyabinsk es el objeto espacial más grande en golpear la Tierra en más de 100 años. Antes, el fenómeno más importante para los investigadores fue el bólido de Tunguska, cuando un objeto explotó cerca del río Podkamennaya Tunguska.
El 30 de junio de 1908, una esfera brillante atravesó el cielo de Siberia. Aproximándose a la Tierra, explotó con resultados desastrosos. De hecho, voló de la misma manera. La onda expansiva fue gigantesca. En aquel caso derrumbó muchos árboles en miles de hectáreas. Esta vez rompió los vidrios, pero no cayó ni un solo árbol. Depende de la fuerza de la explosión y tal vez de la altura de la explosión también. Pero los meteoritos Tunguska y Chelyabinsk no son los únicos objetos que impactaron contra la Tierra en los últimos 100 años. Hubo otros grandes objetos que azotaron el planeta. Uno de ellos cayó en el sur de Rusia en 1922 y fue parte del meteorito Saryov. Fue bastante potente, pero encontramos el material solo 60 años más tarde. Fue un meteorito de piedra. Otro fue el meteorito Sijote-Alin, que también era bastante grande, pero no golpeó una zona poblada. Era un meteorito de hierro y se rompió en un montón de fragmentos pequeños, lo que significa que era bastante frágil. Uno de los fragmentos más grandes del meteorito cayó en el lago Chebarkul, a 90 kilómetros de Chelyabinsk. El primero en llamar a la policía fue un pescador local, Valery Morozov. Dijo que algo había caído del cielo directamente donde él estaba pescando. Esta es mi área en el estanque de pesca. Por lo general, cada pescador tiene su propia área de captura en el hielo. Un fragmento del meteorito y algunos otros fragmentos cayeron, y un enorme geyser de hielo y nieve hizo erupción, y ya solo quedó algo negro allá en el fondo. El meteorito explotó alto en el cielo y los fragmentos se dispersaron por decenas de kilómetros. Científicos de Moscú todavía tienen que encontrar todas esas partes. ¿Por dónde lo vio y a qué altura? ¿Voló sobre usted, sobre su cabeza en el cenit o no? Voló así. Así, es decir, un poco hacia la izquierda, ¿sí? ¿Quién vio la estela de vapor? Por este lado, un poco en dirección de la carretera. Por este lado. O sea que es en la misma dirección de la carretera. No en dirección de la carretera. Pareció que había volado justo sobre la escuela. Esta es la reacción de la generación joven al evento. Hoy planeamos trazar la trayectoria del vuelo y tratar de encontrar algo. Tal vez alguien de los residentes locales ya ha descubierto algunas piezas. Ahora pasamos por la zona media en donde voló y tal vez algún material haya caído al suelo. Es exploración, ¿verdad? Sí, es una especie de exploración. Ya veremos. Bueno, vámonos. Los científicos ya han descubierto que después de la explosión del meteorito, alrededor de 1000 toneladas de material extraterrestre cayeron sobre la Tierra. El resto se convirtió en polvo y se dispersó en la atmósfera. Sin embargo, algunos de los fragmentos más grandes deben aún ser hallados. Sí, está aquí a unos 40 kilómetros. Ni las estaciones de seguimiento espacial ni los satélites orbitales pudieron registrar el meteorito cuando se acercaba a la Tierra. Solo lograron rastrear su trayectoria, que siguió siendo visible en la atmósfera durante 9 horas. ¿Qué es eso? A nadie se le advirtió acerca de lo que se aproximaba. El inesperado ataque desde el espacio amenazó la vida de varios millones de personas. Los meteoritos de ese tamaño son muy difíciles de identificar. Diría que por el momento es imposible. Nadie posee el equipo necesario. Los telescopios se utilizan para observar objetos más grandes. Esto es algo que tenemos que alcanzar en el área prioritaria de desarrollo de la tecnología, ya que hubo impactos en el pasado y los habrá en el futuro. La magnitud de estos impactos dependerá en gran medida del tamaño del meteorito. Esto es casi lo mismo que un ataque de misiles, excepto que vino desde el espacio.
Para reducir la posibilidad de que vuelva a ocurrir, tenemos que proteger a nuestro país con unos 5 telescopios. Costaría alrededor de 500 millones de rublos. Es aproximadamente la misma suma que perdió Chelyabinsk por el daño que le causó el meteorito. El lago Chebarkul, donde probablemente cayó el meteorito, se ha convertido en un lugar de peregrinación. Atrae a los científicos, la policía y los turistas. Ya han intentado sumergirse y encontrar fragmentos del meteorito, pero fracasaron. Los buzos descubrieron que el lago tiene 10 metros de profundidad y 2 o 3 metros de lodo en la parte inferior. Aunque yo no soy un experto, tengo serias dudas de que sea posible encontrar allí un fragmento que sea más grande que una naranja. Sin embargo, los científicos creen que el fragmento que cayó en el lago puede ser del tamaño de una sandía grande. Otros trozos del meteorito siguieron su camino y podían haber caído a unos 100 kilómetros de aquí. Bueno, ¿qué puedo decirles, señores? Tras la primera inmersión todavía tenía dudas. Pero ahora les puedo decir ciertamente que allí no hay nada. Las autoridades locales están decididas a encontrar el meteorito, cueste lo que cueste, y convertir al pueblo en una atracción turística. Los locales y la yegua Zorka están listos para recibir a los huéspedes. La gente tiene que caminar para ver el meteorito. No se puede llegar aquí en auto, solo a caballo, un vehículo ecológico. Tales cosas suceden una vez en 100 años y todos quieren echar un vistazo. Así que tratan de sacar el meteorito. Aquí está. ¿Dónde? Aquí. Eso es. No. Eso es un ratón. La expedición científica está ahora cerca del pueblo de Deputatskoye. Los residentes locales han informado que en el pueblo hubo una lluvia de piedras que ahora se pueden encontrar en los campos cubiertos de nieve. Aquí está. Llegó casi hasta la capa de hielo. Son trozos pequeños, así que llegan solo hasta la primera capa de hielo. Esta es la cola. Se percibe muy bien. Y aquí está la piedra. ¡Qué linda! Fue la primera fragmentación, seguida por una onda expansiva. Por lo tanto, se dividió en estos pequeños fragmentos que cayeron a tierra. Realmente hay una gran cantidad de este material por aquí. Está por todas partes. Son totalmente inofensivos. No son ni radiactivos ni tóxicos. Son solo piedras regulares del espacio. Pero lo importante es que estas piedras se han mantenido prácticamente sin cambios desde su creación. Se formaron hace 4.500.000 años y han cambiado muy poco. Estudiándolas, podemos entender mejor los procesos que tuvieron lugar en los primeros días de nuestro sistema solar. Kilos de piedras espaciales han terminado ya en los bolsillos de los cazadores de meteoritos, que en cuestión de horas después del impacto salieron a buscarlas con la esperanza de obtener un beneficio rápido, aunque algunas de las piedras las mantuvieron como recuerdos personales. El trozo más grande lo tenían los muchachos locales, es aproximadamente de este tamaño, pero pidieron demasiado dinero y no lo compramos. Esto es lo que encontramos nosotros mismos. Incluso los policías de Chelyabinsk están preocupados por el tráfico masivo de piedras. Por lo que saben, se hacen pasar rocas regulares por trozos de meteorito. La policía pide a los ciudadanos tener cuidado y no sucumbir a la tentación de comprar sustancias no identificadas a personas desconocidas. La policía lleva a cabo operaciones especiales y los oficiales confiscan tanto las piedras como el dinero de los comerciantes de meteoritos. Según las autoridades, esta medida tiene por objeto evitar el fraude. Los fragmentos de bólido de Chelyabinsk se pueden encontrar ya hasta en una tienda de piedras preciosas de Moscú. La tienda garantiza que las piedras son auténticas, alegando que la ley no prohíbe el comercio de meteoritos.
El precio promedio en las tiendas rusas es aproximadamente de 1.000 rublos por gramo. Si las llevan a Estados Unidos o Europa, los precios serán, por supuesto, 2 o 3 veces mayores. Es tan especial porque mucha gente lo vio y los medios proporcionaron muchísima información. Era toda una campaña publicitaria sobre este meteorito. Se hizo famoso por todo el mundo en solo una noche. Millones de personas han visto este vídeo. Los presentadores de la televisión extranjera se burlaban de los automovilistas rusos que no parecían demasiado impresionados por el meteorito. Los conductores prestaron poca atención a lo que ocurría en el cielo. Los estadounidenses se preguntan por qué los rusos grabaron todo sobre el meteorito y ellos casi nada del avión que impactó el Pentágono. Hola, Irina. ¿Has traído las llaves? Sí, toma. ¿Van a la piscina? Mi hija va a la piscina. Empezó a frecuentarla cuando tenía 4 meses. Mi cámara siempre está encendida. Me meto en el auto, la activo, abrocho el cinturón de seguridad y parto. Andrei Korolev pasa la mayor parte de su vida al volante. Trabaja como chofer de larga distancia. Andrei capturó imágenes del meteorito mientras viajaba por Chelyabinsk en el auto con su hija pequeña. Apareció a la izquierda, pero no lo noté. El semáforo estaba en verde. Me acerqué reduciendo la velocidad. Y de repente esa luz intensa me quemó las manos. Bueno, quemar no, pero sentí el calor. Luego desapareció. Giré a la derecha hacia mi casa. Estuve en el lugar correcto en el momento adecuado. No puedo explicarlo de otro modo. Parece que fue uno de los mejores vídeos de este meteorito. Casi 9 millones de visitas en YouTube en solo 10 días. El chofer que iba delante a mí se quedó colgado como una computadora, es decir, perdió inmediatamente el control. Sin embargo, otros conductores, tipos duros de los Urales, solo miraron a su alrededor, vieron el meteorito y continuaron su camino hacia adelante. La primera fila, por favor, aléjense de las ventanas. El resto, escóndanse debajo de los escritorios. Vemos un destello. ¿Qué debemos hacer? Alejarnos de las ventanas. Alejarnos de las ventanas, correcto. Es lo primero que debemos hacer. ¿Y luego qué hay que hacer? No mirar. Sí, no mirar y cuando oyen la explosión, esconderse... ¿Dónde? Debajo de los escritorios. En esta escuela de cadetes nadie resultó herido, a pesar de que el exterior del edificio quedó gravemente dañado. Poco antes de que el meteorito atravesara el cielo, las clases terminaron temprano a causa de un brote de gripe. Una coincidencia afortunada. Aunque la gente todavía veía los destellos cuando volvió a casa. Bueno, ¿ven? Aquí hay que cambiar el cristal solamente. Estas 2 ventanas hay que cambiarlas por completo. Están deformadas por la explosión. Muchos cadetes tienen problemas para dormir después del incidente. Algunos viven con el temor de un ataque aún más catastrófico. Honestamente, yo todavía me siento un poco enfermo por dentro. Pensé, ¿y si algo les pasara a mis padres que estaban en el trabajo? ¿Cómo voy a vivir? Vimos un evento extraordinario y muy bonito. Por supuesto, luego tuvimos un poco de miedo, pero al principio fue algo singular, del mundo de la ciencia ficción. Hay que buscar momentos positivos en todo y luego sacar conclusiones. El meteorito de Chelyabinsk dio a los científicos rusos e internacionales una oportunidad única para estudiar la interacción entre el espacio y la Tierra. En esta ocasión, tanto el planeta como la población resistieron el impacto. Hoy podemos decir que se trata de un meteorito de piedra que se llama condrito, un condrito ordinario. Este tipo de meteorito es bastante frágil. Se divide en fragmentos de todos los tamaños posibles.
Fue golpeado varias veces en su camino hacia la Tierra. Hay una gran cantidad de evidencia de esto, pero eso pasó hace mucho tiempo. No sabemos de ningún caso de peligro de radiación en relación con los meteoritos. En cuanto a los microbios, este no es el tipo de meteorito que contiene materia orgánica. Creo que ya está lleno de microbios terrestres. Los habitantes de la Tierra se enfrentarán a muchas amenazas espaciales en el futuro. Pocos días después del incidente en Chelyabinsk, los científicos estadounidenses descubrieron 6 asteroides pequeños que se están acercando a la Tierra. Podría ocurrir mañana o dentro de 20 años, no sé. En teoría, la humanidad, si quiere vivir una vida larga y feliz, o simplemente vivir, tiene que pensar en ello. Y los países más avanzados ya están pensando en eso y trabajan en este ámbito. Los astrónomos están discutiendo la alta probabilidad de un desastre en 2036, cuando el asteroide del juicio final llamado Apophis cruce la órbita de la Tierra. Si golpea nuestro planeta, la energía de la explosión será igual a la de todo el arsenal nuclear del mundo. Si esto sucede, el meteorito de Chelyabinsk, que ha causado tanto revuelo hoy, empalidecerá en comparación.